Muy buenos días, bienvenidos al segundo día del 22º Simposio Colombiano y el tercer Simposio Iberoamericano sobre Ingeniería de Pavimentos. El día de hoy nos place en sobremanera tenerlos aquí presentes y esperamos que disfruten de cada una de las conferencias y ponencias que tenemos preparado para ustedes. Para empezar, nos gustaría darle las gracias a nuestros patrocinadores, la Gobernación del Atlántico y la Concesión Costera por hacer parte de este evento. Para empezar, queremos presentarle a Sofía Figueroa y Efraín Bernal, los cuales llevarán a cabo la ponencia titulada Avance de la respuesta estructural y funcional de los materiales RCD en una vía local de Bogotá, Distrito Capital. Adelante. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Perfecto, y se ve la presentación, ¿verdad? Sí, sí se ve la presentación. Perfecto, bueno, buenos días a todos. Desafortunadamente no pude estar en Barranquilla, pero espero llenar sus expectativas con esta presentación que he preparado para el Simposio Colombiano de Pavimentos y pues del cual espero que tengamos, o espero tener un feedback interesante de la audiencia. Básicamente la presentación tiene este contexto, descripción, seguimiento, conclusiones, referencias y agradecimientos. Y como su nombre lo indica, es un avance de un trabajo que se viene realizando con apoyo de la Unidad de Mantenimiento Vial en Bogotá sobre el uso de los residuos de construcción y demolición. Este proyecto responde a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible porque este es un tema que realmente nos interesa y hemos querido responder a todo el tema de la innovación de la industria, de la infraestructura, de las ciudades y comunidades sostenibles, de la producción y consumo responsable, acción por el clima y desde luego alianzas estratégicas para lograr estos objetivos. Digamos que en ese sentido la mirada hoy en día hacia los pavimentos ha cambiado un poco, ya estamos hablando fuertemente del tema de sostenibilidad y esto es uno de los grandes retos que tenemos dentro del proceso de diseño y construcción de pavimentos. Creo que para muchos de ustedes es común esta gráfica, estos son los 9 límites planetarios en donde se tiene en rojo las zonas que ya se han sobrepasado y que de alguna manera tenemos que cuidar. Aquí está el clima. Se espera que nosotros podamos subir máximo a más o menos a 1.5 grados centígrados eh, este clima a nivel mundial, pero desafortunadamente con los procesos y como están los procesos, pues esto nos está llevando de una manera proyectada a más o menos 4.4 grados centígrados, lo cual es una gran alarma que automáticamente nos lleva a pensar en esta gráfica que todos conocemos muy bien sobre en dónde vamos a concentrar un poco las fuerzas, ¿no? Hemos estado siempre, sobre todo, trabajando fuertemente y también aplicando procesos de sostenibilidad en la fabricación de mesas asfálticas en caliente, pero esta es una gráfica que nos tiene que mover y tratar de ver cómo reducimos ese consumo de combustible por tonelada y cómo también reducimos la cantidad de kilogramos de CO2 por tonelada emitidos en los procesos. Así que el uso de estos materiales reciclados nos puede ayudar considerablemente a mitigar este problema que tenemos con el cambio climático. En esta gráfica simplemente quiero destacar que dentro del Plan de Desarrollo Nacional 2018-2022, teniendo en cuenta lo que nos valen las carreteras entre la operación y lo que vale la intervención real de rehabilitación, estamos hablando de aproximadamente 10.700 millones por kilómetro. Y esto pues nos lleva a pensar fuertemente también en cómo vamos a innovar para una infraestructura vial que es supremamente costosa, que tiene unos costos de operación altos. Estamos hablando de unos costos de operación del poco, 40% aproximadamente, y cómo poder responder con todo esto que estamos trabajando en residuos de construcción y demolición. Aquí quiero destacar la cantidad de residuos que se nos generan y que son aprovechables desde la ingeniería y sobre todo para los pavimentos.
Tenemos más o menos el 76%, y en Colombia la resolución 1115 del 2012, que es la que se ha emitido para tratar de reglamentar todo lo que son el uso de residuos sólidos, basuras y desechos, pero que todavía tenemos que trabajar fuertemente. ¿Qué es lo que se tiene planteado? Se tiene planteado todos los procesos desde la generación, transportador, centros de aprovechamiento, recuperador específico, sitios de disposición. Sin embargo, nosotros estamos mucho más enfocados en la recuperación específica y es en la colocación del pavimento, pero el trabajo que hay que realizar fuertemente desde toda la ingeniería de pavimentos, de materiales, desde la gestión, es poder optimizar los procesos desde la misma generación para poder reducir esos impactos. Se ha hecho algo, tenemos aquí una planta, esa es la planta de Greco. En la planta de Greco hay varias plantas en Bogotá aprobadas por el IDU, en donde ustedes observan que se está haciendo un proceso de trituración, de selección de materiales de residuos de construcción y demolición que están de alguna manera respondiendo a algunas de las normatividades que se están manejando en la ciudad para poder colocarlos en las vías. Entonces, hay una producción importante en este momento y hay un interés y hay empresas que se están dedicando en este momento a estos procesos de retitulación. Desde el diseño y la construcción, pues nosotros tenemos que empezar a pensar cómo vamos a promocionar todo este proceso, la autosuficiencia regional, dar bienestar humano, agregar una actividad económica para poder mejorar la calidad de vida, usar estos recursos, desarrollar actividades económicas que mejoren este sistema ambiental, poder generar confianza en el desarrollo e implementación de estas tecnologías limpias y poder restaurar los ecosistemas dañados a través de la ingeniería de pavimentos. Este es un proyecto muy interesante que venimos desarrollando ya hace varios años, se planteó en el 2017. Buscamos una alianza estratégica dentro de uno de los objetivos del proyecto, haciendo una buena unión entre universidad, Estado, empresa, y el apoyo lo encontramos con la unidad de mantenimiento vial en Bogotá, encargada de todas las vías locales. Y decidimos desarrollar el proyecto dentro de uno de sus objetivos, con la construcción de un tramo de prueba en donde hay toda una génesis que no voy a explicar aquí pues por el tiempo, pero que inicia desde la selección adecuada del tramo de prueba en Bogotá, eh, contando no solamente, por ejemplo, con recursos como el estado del pavimento y que realmente la vía se pudiese intervenir, sino con aspectos como la seguridad, etcétera, para poder implementar nuestros equipos y nuestra instrumentación con seguridad. Se hicieron digamos que eso es como el resumen general en donde tenemos esta selección, las entidades implicadas, los diseños del pavimento, se hizo el análisis de tránsito, suelos, un diseño eléctrico y electrónico y se realizó la construcción a partir de toda la implementación de instrumentación. Ese es el tramo que se escogió, fue un tramo seleccionado con un índice de condición bastante malo, ya era un tramo para rehabilitar, ubicado en esta zona. En este momento estamos en la Feria del Libro en Bogotá, pues esta es una vía que obligatoriamente pasa por enfrente de la feria, aquí está la calle 26, y sobre ella se empezó a trabajar. Los estudios de tránsito tuvieron en cuenta todos los procesos de aforos para poder tener una buena estadística, para poder tener unos TPDs que fuesen realmente representativos. En este momento que seguimos haciendo seguimiento, estamos tomando fechas importantes, por ejemplo, como la Feria del Libro. Aquí hemos encontrado que se duplican, esto lo tuvimos en cuenta inicialmente, todas las ferias que se realizan en el año y que cambian considerablemente los tránsitos de esta vía. Se determinaron dos secciones para el diseño, una con un segmento convencional, otra con un subsegmento de RCBs, utilizando RCBs. Aquí en el segmento convencional se trabajó una mezcla asfáltica medio ósea, base granular tipo B, subbase granular tipo B, material de subbase y rajón, dado que de acuerdo con los estudios de suelos que hicimos, que realizamos, teníamos que realizar estabilizaciones, no había, digamos, no hubo expansiones, pero sí era necesaria la estabilización. Y en el segmento con RCDs se trabajó con mezcla densa en frío, perdón, 20, con un RAP estabilizado que está planteado dentro de la fórmula de trabajo de la unidad de mantenimiento vial, con una base granular combinando material natural y RAP 7030, su base granular convencional, y se trabajó
retal de concreto como parte de la estabilización, tratando de dar la forma del rajón natural para poder ver su respuesta. Se hicieron todos los ensayos en campo, pues vamos a publicar un artículo aquí en la revista de la universidad, es parte de ese trabajo que estamos realizando, para dar un poco más detalle de lo que realizamos, pero se realizaron todos los análisis de materiales y de suelos respectivos, el plan de manejo de tráfico que se llevó a cabo por parte de la Unidad de Mantenimiento Vial con el apoyo de toda la logística que se requiere para ello. Estas son el registro fotográfico de levantamiento de las carpetas existentes. Se hizo el levantamiento completo, el segmento completo. Empezamos a encontrar entonces algunos aspectos que había que mejorar en el sector. Uno, se hizo toda la colocación de los drenes para poder controlar el agua. Esta es una zona bastante plana. También es importante para la protección de todos nuestros elementos de medición en la instrumentación y los elementos electrónicos que estábamos colocando. Entonces, esa es la colocación del geodren. Y aquí se observa aquí estamos colocando las geoceldas en la parte de la subrasante, y se hizo un trabajo supremamente detallado con base en el manual de instrumentación del IDU, que ya se había elaborado, que ya tenía un bagaje en un proyecto especial que sacó y que dejó unas memorias que para nosotros fueron bastante útiles para tratar de no tener, digamos, los problemas y las recomendaciones que ellos mismos dieron en el manual, las tuvimos muy en cuenta para no perder nuestros sensores. Este es un proyecto con recursos limitados, estos sensores son bastante costosos y, digamos, no teníamos una cantidad exuberante de sensores para poder darnos el gusto de perderlos. Entonces, realmente fue satisfactorio saber que el trabajo se hizo de una manera muy detallada, casi que manualmente, colocando y dejando, estas son las zonas que se dejaron, se colocaron sensores, celdas de carga en las subrasantes, se colocaron deflectómetros de fondo para poder ver las deformaciones en las bases y subbases granulares, se colocaron sensores de humedad a nivel de carpeta asfáltica y los sensores, obviamente, en la carpeta asfáltica, ya para poder ver cómo se comportaban estos materiales. Bueno, en la separación de los dos tramos se hizo un muro, dado que en el segmento, que es pues, la cuadra que se intervino, pues no teníamos la suficiente longitud de transición para poder cambiar de un pavimento al otro, así que se hicieron los dos tramos separados, como ustedes observan acá. Ya en la colocación de la mezcla asfáltica, pues se hizo la extracción de núcleos. Ustedes observan aquí, yo le bajo, se hizo la extracción de núcleos para poder hacer la instrumentación de los núcleos y volverlos a colocar dentro de la carpeta. Aquí ustedes observan cómo se están sellando, se protegieron con materiales especiales para que no se fuesen a dañar con la temperatura de sellado de las juntas. Y finalmente, digamos que esto es como un resumen en donde ustedes observan el tramo original, el tramo con rajón convencional y el tramo con el retal de concreto y la colocación de la vía. Aquí se me fue, perdón, yo miro, esta es la vía completamente, sí, ahí está. Y esta es la vía que ustedes pueden hoy en día completamente y a la que le estamos seguimiento. Bueno, somos serios con el tema de todos los sensores porque no pudimos conectarnos a la red eléctrica, ningún poste. Entonces, somos muy creativos y dentro del mismo Sardinel encontramos un espacio en donde colocamos nuestra caja de sitios para poder trabajar de manera básicamente con un datalogger portátil y ir tomando las señales. Aquí está, digamos, la primera calibración que hicimos, en donde ustedes observan el paso, se hizo una Doctora, se hizo una doctora, disculpe, ¿puede ampliar puede ampliar la diapositiva que no se ve un cuadrito no, pequeño? Sí, ponerle en la presentación. diapositiva. Sí, la diapositiva. Un segundo, por favor. Ponerle en presentación.
A ver, yo miro, dame un segundo y yo comparto entonces toda la pantalla. A ver, ahí lo ven, ahí se ve. Sí, Perfecto. Listo, entonces aquí se observa, estas fueron las mediciones de calibración que se hicieron. Aquí estamos, entonces este es nuestro data logger portátil, entonces lo llevamos al sitio, lo conectamos con nuestra tabla de captura de datos que está en el Sardinel, ya que el Sardinel pues administrativamente pertenece a la unidad o pertenecía en ese momento a la unidad de mantenimiento vial, o sea, se podía trabajar en esa parte sin problema. Esas son las medidas de la volqueta y esta actividad la hicimos varias veces para poder determinar y poder capturar las señales y saber cómo se estaban generando en campo con pesos controlados, etcétera. Bueno, pudimos determinar las señales, calculamos las reacciones que se estaban generando, aplicamos aquí un CINEC para tratar de mirar cuáles eran los esfuerzos que se estaban dando, tanto para el eje simple, tándem y en el eje convencional y en el tramo RCD, y poder revisar estos datos teóricos con lo que se estaba generando por las señales. Bueno, lo primero que encontramos acá fue el tramo convencional. Ustedes observan acá, ese es el esfuerzo vertical capturado por la celda de carga, tanto para los tramos con RCD como el tramo convencional. Se observa que hay mucha mejor difusión en el tramo con RCD. Respecto a la humedad, este fue uno de los aspectos que sí notamos. Desde el punto de vista estructural, el retal de concreto le aporta una gran capacidad estructural y baja considerablemente las deformaciones. Sin embargo, la humedad sí es mucho más crítica en el tramo con RCD porque estamos trabajando con una mezcla RAP, una mezcla en frío. Eso es un aspecto pues, que ya nos está dando un indicativo de qué aspectos tenemos que tener en cuenta y mejorar en esta producción de mezclas. Aquí se observan los dos tramos y la manera como se analizaron los sensores en la carpeta asfáltica. Tenemos entonces este que es el tramo convencional, el tramo con RCD y la ustedes van uno de 3, de 4, de 3, de 4, de 15, 14, 13 y 12 son las que voy a comparar a continuación. Entonces aquí tenemos para el deformímetro longitudinal 1 y 14 se observa, acá tenemos el 1, tenemos el 14 del tramo convencional y del tramo con RCDs, se presentó una mayor deformación en el subtramo convencional respecto a la deformación del tramo RCD, fue 0.042 versus 0.037 micrómetros. Y esto pues es algo que también hay que tener en cuenta. Los espesores teníamos un poco más de espesor también en la mezcla densa en frío, sin embargo hubo una respuesta bastante positiva en ese sentido. Los deformímetros transversales 2 y 15 que corresponden a estos, a 2 y 15, esto es 2 y 15 que están aquí. Esta fue la respuesta, es decir, hubo también una mayor deformación en el subtramo convencional en el eje tándem con 0.035 micrómetros respecto al subtramo RCD y se encontró que en el eje simple hay una menor deformación en el subtramo convencional respecto al tramo RCD. Acá se observa para los deformímetros 4 y 13 también, se observa mayor deformación en el subtramo convencional respecto al RCD, ¿ok? Y finalmente, como conclusiones, lo que nosotros queremos destacar de este trabajo, en primer lugar, que está aquí supremamente resumido, en primer lugar es, sí se puede, podemos controlar, este es el primer tramo con RCDs que estamos instrumentando aquí en Bogotá. De la literatura, pues encontramos que lo que se ha trabajado de manera instrumentada fue lo que realizó el IDU con la Universidad de los Andes. Nosotros trabajamos esto con RCD, digamos es la primera vez que vemos un proyecto en donde se está haciendo seguimiento con estos RCDs. Nuestra mezcla asfáltica, vale la pena notar que la mezcla asfáltica utilizada en el tramo de RCDs es una mezcla en frío, en donde se está dando aprovechamiento al 100% de RAP y se le está haciendo un mejoramiento con cemento.
En ese sentido, y con la respuesta que estamos obteniendo, sí encontramos que la humedad es un aspecto que tenemos que tener. Hay mucha mayor susceptibilidad a la humedad en este tramo, a pesar de que la respuesta estructural es bastante buena comparada con el tramo convencional. Y encontramos también que desde el punto de vista del retal de concreto como material de subrasante y de mejoramiento, tenemos un gran aporte estructural que beneficia considerablemente el pavimento. En este momento estamos en la segunda fase de este proyecto, estamos haciendo seguimiento obviamente visual, todos los análisis no destructivos, vamos a trabajar también con deflectómetro de impacto para poder tener unas respuestas y poder mirar en el tiempo. Tenemos un proyecto de 2 años que ya está financiado y seguimos trabajando con la unidad de mantenimiento vial en este proyecto para poder revisar y poder impactar la política pública del uso responsable de estos residuos de construcción y demolición. De aquí sacamos muchas, digamos, análisis interesantes que no están aquí. Por ejemplo, estudiamos en profundidad estos RAP, el RAP, la mezcla de materiales, modelos resilientes y diferentes propiedades de los materiales que creo que van a ser de gran utilidad para nuestra ingeniería de pavimento. Bueno, los agradecimientos especiales a la Universidad La Salle, a los grupos de investigación, la unidad de mantenimiento, los estudiantes y los semilleros Green Roads que nos estuvieron acompañando, Greco S.A., que en su momento nos permitió acceder a los materiales para poder estudiarlos en laboratorio, en el laboratorio de la NAME de Costa Rica, porque ellos tenían también una experiencia importante que sobre todo fue documental, pero también tuvimos la oportunidad de mandar una investigadora allí a los laboratorios para poder hacer pruebas especializadas ya de materiales, y al Departamento de Transporte de la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos. Algunas referencias bibliográficas y bueno, gracias por su atención. Quedo atenta a las preguntas. Muchísimas gracias a la ponente por su gran interpretación. Continuamos con la ponencia titulada Influencia de los